Estimados funcionarios y servidores del Hospital Nacional Cayetano Heredia, es un placer darles la bienvenida nuevamente al curso Actualización y Fortalecimiento en la Gestión Administrativa Hospitalaria 2024. Este espacio de formación es clave para mejorar nuestras habilidades y enfrentar los retos de la gestión hospitalaria con mayor eficacia. En esta ocasión abordaremos nuestro sexto tema, régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil, a cargo de la doctora Jocelyn Vanessa Milla Meneses. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también cursó estudios de maestría en gestión pública. Actualmente se desempeña como asesora legal de la Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario. Le damos la bienvenida a la doctora Jocelyn Vanessa Milla Meneses y le cedemos la palabra para que inicie con su presentación. Adelante, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar con la capacitación. Es respecto a procedimientos disciplinarios de la Ley 357, Ley del Servicio Civil. Bueno, esos son los dispositivos legales que regulan la responsabilidad civil. Es bueno tenerlo presente, tener presente siempre el marco normativo del tema a tratar. En este caso, la principal norma es la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, donde están tanto las sanciones como el procedimiento administrativo disciplinario. También tenemos el Reglamento General de la Ley, en donde establece ciertos parámetros que debemos seguir para poder tener un procedimiento administrativo disciplinario correcto. Y también está la Directiva 02-2015 Servir, donde establece específicamente, desarrolla tanto la ley como el reglamento y hay ciertas especificaciones y formatos que debemos cumplir dentro del procedimiento disciplinario. Adicionalmente tenemos la ley 27815, es la ley del Código de Ética de la Función Pública, que vamos a ver más adelante, donde están ciertos parámetros como principios, deberes, obligaciones de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Y finalmente tenemos el Reglamento Interno de Servidores Civiles, el RIS, de la entidad, donde se encuentran las sanciones de menor rango que no están estipuladas en la ley del servicio civil. Ya con ese marco vamos a adentrarnos en la ley 27815, que específicamente se regula en el literal Q de en la ley de servicio civil, que vamos a ver más adelante, donde establecen principios, deberes y prohibiciones de los servidores públicos. Tenemos entre los principios el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho. No puedo detenerme en cada uno de ellos porque en este caso estamos viendo la ley de procedimiento disciplinario, pero sí vamos a ver más adelante algunos ejemplos al respecto para que puedan tener claro las faltas relacionadas, ¿no? Pero es importante que puedan revisar la ley del Código de Ética y el Código de Ética y Conducta de la entidad, donde están estos dispositivos legales para tener claro cuál es el comportamiento adecuado del servidor público. También tenemos los deberes, que son la neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad. Y las prohibiciones, mantener intereses en conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de información privilegiada, presionar y o amenazar. Y bueno, ahí en este punto es importante enfocarnos en qué es la función pública, porque muchas personas simplemente ejecutan las funciones que están establecidas en sus contratos o en los documentos internos de la entidad, pero no se detienen a entender qué realmente y cuál es la diferencia entre brindar servicios al Estado y brindar un servicio de manera privada, que son cosas muy distintas. Y a opinión personal, me parece que este es un gran punto que hay que tenerlo en cuenta para saber esa diferencia, ¿no? ¿Y qué es la función pública? Es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Es decir, no basta solamente con cumplir una función establecida, sino como vemos aquí, todos los servidores del Estado tienen la obligación de hacerlo
también en beneficio del ciudadano, no simplemente por cumplir la función en sí misma, per se, sino de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Eso es importante que lo tengamos claro todos los servidores públicos, ¿no? Y es lo que vamos a ver en este momento. La finalidad de esta función pública es brindar un servicio a la ciudadanía orientado hacia el interés general que genere un valor público. ¿Y qué es generar un valor público? Es generar un impacto en la sociedad, un impacto en las personas, por ejemplo, que vienen a atenderse al hospital. También podemos ver en municipalidades, por ejemplo, o en otras entidades del Estado, no solamente hacer carreteras, sino que estas carreteras sirvan para que las personas puedan trasladarse sanas y salvas a sus lugares. Es decir, este impacto, este movimiento, este cambio, no solamente es que ejecuten la acción, sino que haya un cambio y un impacto positivo en los ciudadanos. Esa es la finalidad de la gestión pública. Y bueno, vamos a ver de lleno el tema que nos trae en este momento a colación, que es la ley 30057 y las faltas administrativas en específico, ¿no? Estas faltas están establecidas en el artículo 85 de la ley del servicio civil, ¿no? Y acá podemos ver un listado amplio de las faltas administrativas, como el incumplimiento de normas establecidas en la ley, reiterada resistencia, y bueno, acá podemos ver una serie de faltas que vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Aquí también sigue, tenemos hasta la Q, como les mencionaba. El literal Q indica las demás que señala la ley y en estas están implicadas la ley del código de ética, los que les había comentado anteriormente, ¿no? Las prohibiciones que están establecidas en la ley del código de ética. Entonces es importante, si no tenemos alguna, si los hechos que están denunciando o que se advierten no están establecidos en alguno de los literales del 1 al P del artículo 85, vamos a utilizar el artículo Q. Y en este artículo se utiliza tanto la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, como la Ley del Código de Ética. Por eso es importante que tengamos y que leamos nuestro código de ética, tanto el código de ética y conducta de la entidad como la ley del código de ética para que tengamos claro cuál es el margen y el marco a través del cual debemos ejecutar la función pública. Y como les comentaba, vamos a ver algunos ejemplos y algunos alcances de las faltas más recurrentes en las entidades públicas. Una de estas es la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de los superiores relacionados con las labores. Y en este caso hay dos elementos, uno que es el elemento objetivo y el otro es el elemento subjetivo. En el elemento objetivo tenemos la resistencia reiterada, es decir, no tiene que ser una sola vez, sino por lo menos 2 veces, al cumplimiento de las órdenes que se vinculan con el desarrollo de las funciones. Es importante ver que en esta falta es por más de una ocasión de no haber cumplido con las órdenes de los superiores. Y el elemento subjetivo es precisamente ese, que la orden venga del superior del servidor. Puede ser el superior inmediato o los superiores que vengan en escala jerárquica siguiente. Y de acuerdo al número de órdenes resistidas es que se identificará qué tipo de sanción corresponde en este caso, ¿no? Al servidor. La siguiente falta es la más recurrente dentro de mi experiencia, que es la negligencia en el desempeño de funciones. Y esta falta ha tenido durante algunos años tal vez algunos vacíos que han sido llenados con precedentes vinculantes, como es la resolución 001-2023, donde nos establece y nos indican dónde están los instrumentos para yo saber qué sería una falta o qué función no estaría cumpliendo, porque muchas veces los servidores ingresan a brindar servicio a las entidades públicas y solamente se basan o creen que en sus contratos están las funciones que deben realizar. Y no es así.
Servir nos dice que hay más documentos donde se encuentran estas funciones específicas, que son los contratos, las bases de un proceso. Sabemos que en las bases están los requisitos, están las funciones que va a realizar el servidor y muchas veces los contratos se basan en estos documentos, ¿no? Indican o se remiten a estas bases, dicen, y las funciones que están establecidas en las bases. Entonces hay que tener en cuenta este documento también. Es muy importante revisarlo y ver qué funciones debemos cumplir. Documentos de gestión. En muchas entidades se maneja el manual de perfil de puestos, el manual de organizaciones y funciones, pero hay que tener claro que no se están refiriendo a documentos de gestión que indiquen las funciones de las oficinas. Si bien es cierto, las funciones que los servidores públicos deben cumplir están de acuerdo a las funciones de los órganos que integran, es importante saber que los documentos que van a determinar cuáles son las funciones específicas de los servidores deben indicar eso mismo, las funciones del puesto, no del órgano. Eso hay que tenerlo muy claro. El siguiente documento son los documentos emitidos por la entidad que dispongan desplazamiento o que asignen funciones. Sabemos que a veces existen las rotaciones internas o desplazamientos en general de los servidores y hay que tener en cuenta qué funciones se están añadiendo a estos puestos o a estos cambios para tenerlas en cuenta y no incurrir en este tipo de faltas. Funciones adicionales al cargo por roles u otros asignados por la entidad. A veces la entidad asigna funciones adicionales a través de resoluciones, memorandos, y hay que estar atentos a estas funciones que también van a estar dentro del marco de esta falta. Funciones adicionales al cargo, roles u otros asignados por una norma de aplicación general. Aquí podemos ver el tema de los comités. Por ejemplo, los comités respecto a la ley de contrataciones del Estado indica que el comité de selección tiene ciertas funciones y eso lo establece la ley, no un documento interno de la entidad, sino un documento que en este caso es la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ahí también están las funciones que debe ejecutar este comité. Entonces, como ven, hay diversos dispositivos de acuerdo al cargo que tenga cada servidor, de acuerdo a la disposición que haya tenido la entidad, de acuerdo a documentos internos y establecidos legalmente para ejecutar nuestras funciones. Por eso es importante que tengamos conocimiento de todos estos instrumentos para no cometer este tipo de falta administrativa que es la más recurrente que al menos yo he podido ver en el ejercicio de la función. También tenemos las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendarios. Esta falta consiste en la inasistencia del servidor a su centro de trabajo sin que para ello exista un motivo objetivo o causa justificada. Así se incurrirá en esta falta cuando el servidor, por propia voluntad y sin justificación alguna, deja de asistir a prestar servicios en las instalaciones de la entidad, por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendarios. ¿Y cuándo no se configurará esta falta? Cuando el servidor no registró su hora de ingreso o su hora de salida, pese a haber asistido a la entidad. Recordemos que estoy colocando el precedente vinculante en la parte final, inferior, donde indica estas especificaciones, ¿no? Porque a veces se puede confundir esta falta de ausencias injustificadas con el incumplimiento del horario de laborar, que vamos a verlo después, que es muy distinto. Y esta diferencia se basa específicamente en que el servidor no acuda a las instalaciones de la entidad a brindar los servicios. Esa es la naturaleza de esta falta, la ausencia precisamente, que no acuda a la entidad a laborar. Tampoco se dará en el supuesto que las entidades no permiten a los servidores el registro de su marcación luego de transcurrido el horario de ingreso. Tampoco se dará cuando el servidor ingresó a la entidad después del horario de entrada.
o se retiró antes del horario de salida, y tampoco cuando el servidor no tenga la obligación de asistir a su centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tiene alguna diligencia externa en provincia o sea un sábado o domingo, ¿no? Cuando no tenga que asistir al centro laboral. La siguiente falta es respecto al incumplimiento injustificado del horario de la jornada laboral, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Respecto del horario de trabajo, la representación del periodo temporal durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador para la prestación de sus servicios y evidentemente este lapso no podrá ser mayor a la jornada legal. De esta manera, el horario comprende el lapso desde el ingreso hasta la salida del trabajador del puesto del centro de trabajo, incluyendo refrigerio, y la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual, en forma diaria o semanal, el servidor se encuentra a disposición de la entidad a fin de cumplir con una prestación de servicios previamente establecida. Dicha jornada no podrá ser superior a la jornada legal. Entonces, en este caso, el cumplimiento injustificado del horario y la jornada laboral se configura cuando el servidor de manera injustificada incumple su horario de trabajo, lo que incidirá directamente en el cumplimiento de su jornada de trabajo y viceversa. Y cuando el servidor de manera injustificada, y aquí están los supuestos que también están inmersos en esta resolución que está colocada en la parte inferior, cuando registra su asistencia a la entidad después del horario de ingreso establecido, cuando registra su salida de la entidad antes del horario de salida establecido, cuando se ausenta de la entidad durante su jornada de trabajo y cuando incumple su jornada laboral o diaria. Como podemos ver en estos ejemplos, no implica que no haya asistido a la entidad, no implica que no haya venido a laborar a las instalaciones de la entidad, que es la falta anterior, ausencias injustificadas. En este caso es el incumplimiento del horario de ingreso o de la jornada laboral. Es decir, puede haber venido, son estos 4 supuestos que son muy distintos a la falta anterior, pero que en cualquiera de ambos casos configuran una falta administrativa. Y aquí tenemos los tipos de sanciones que están establecidos en el artículo 88 de la Ley del Servicio Civil, que son 4 tipos de sanciones. La amonestación verbal en primer término y consiste en una llamada de atención reservada. No consta en ningún documento y no implica un procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, esta falta debe realizarse entre el servidor y su jefe de manera reservada, es decir, no debe constar en ningún documento. Muchas veces hemos visto que en las entidades, a través de memorandos normalmente, o a veces informes, o a través de algún documento, colocan amonestación verbal. Eso no es correcto. Eso no es un actuar correcto del parte del jefe. Esta llamada de atención tiene que ser privada y no debe constar en ningún documento. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque los jefes muchas veces cometen esta equivocación o también hemos podido ver que en algunas entidades realizan un procedimiento disciplinario, inician y finalizan con una amonestación verbal, lo cual no es correcto. Este tipo de falta no amerita un procedimiento disciplinario. Luego tenemos la amonestación escrita, que en este caso sí se aplica un procedimiento administrativo disciplinario. También tenemos a la suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por 12 meses. En estas dos faltas, en la suspensión y destitución, sí amerita un procedimiento administrativo disciplinario y las faltas que se estarían cometiendo están establecidas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Y tenemos a la destitución que tiene una sanción principal, que es que se culmina con el vínculo laboral con la entidad. Y tenemos una sanción accesoria, que es la inhabilitación por 5 años del servidor. Es decir, no solamente acabaría el vínculo con la entidad, sino que el servidor no va a poder contratar
laboralmente con ninguna entidad del Estado durante 5 años. No son 3, no depende de cuál es el grado de sanción. De repente una destitución puede ser por 1, 2, 3 años de inhabilitación. No, son 5 años si la entidad decide sancionar con esta falta. Así que hay que tener mucho cuidado y estar atentos a ejecutar las funciones conforme a las normativas. Y bueno, este es un cuadro en el que describimos las sanciones y los órganos que están implicados en el procedimiento administrativo. Si es una amonestación escrita, quien es el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano sancionador también sería el jefe inmediato. Si se trata de una suspensión, el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano de sanción es el jefe de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos. Y en caso de una destitución, el órgano instructor sería el jefe de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos y el órgano sancionador el director general. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un órgano instructor y qué es un órgano sancionador? Vamos a verlo en este flujograma. En primera instancia, las denuncias son recibidas por la Secretaría Técnica, quien se encarga de precalificar la denuncia, o también puede ser que la denuncia sea de manera externa, pero también puede ser a través de un reporte de alguno de los órganos de la entidad. O sea, un órgano de la entidad indica, ¿no? Esta persona tal vez, por ejemplo, no ha venido a laborar, 5 días consecutivos, o esta persona no ha cumplido con sus funciones, esta persona se ha resistido a las órdenes que le ha dado de acuerdo a sus funciones en 5 ocasiones. Dependiendo de la falta, dentro de la entidad también puede haber este reporte y también puede ser de manera externa a través de una denuncia, ¿no? Entonces, la Secretaría Técnica se encarga de realizar las funciones de precalificación que consisten en recabar la información preliminar dentro de la entidad, o también a través del denunciante podemos pedirle información. A veces simplemente presentan una hoja y no acompañan algunos documentos que puedan sustentar lo que indica o se presume en la denuncia, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros incluso solicitamos algunas declaraciones para tener en claro o tratar de poder viabilizar lo mejor posible la investigación y tener mayor cantidad de medios probatorios para que podamos impulsar o no hacia un inicio. Entonces, la Secretaría Técnica evalúa si considera que debe ser archivada la denuncia o amerita la recomendación de un inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Recordemos que el secretario técnico no inicia un procedimiento administrativo disciplinario, simplemente hace una recomendación al órgano instructor, que como hemos visto anteriormente va a depender de cada sanción, ¿no? De la sanción que recomienda el secretario técnico. Pero el secretario técnico no inicia y no sanciona. Quienes hacen el inicio es el órgano instructor y quien sanciona es el órgano sancionador de la entidad. Entonces, pasa si el secretario técnico indica que amerita un inicio, recomienda el inicio, y es el órgano instructor quien va a verificar, investigar y realizar las acciones de acuerdo a su competencia para determinar si amerita un inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Recordemos que él puede apartarse de la recomendación del secretario técnico, él tiene esa potestad. Entonces, si es que el órgano instructor está de acuerdo, inicia el procedimiento administrativo disciplinario, notifica al servidor. El servidor tiene 5 días hábiles para que pueda emitir sus descargos, y con esos descargos el órgano instructor se encarga de evaluar el caso, realiza también las investigaciones adicionales, recaba la documentación pertinente y posteriormente, de acuerdo a la investigación realizada, emite el informe de órgano instructor, a través del cual también va a recomendar al órgano sancionador si es que amerita sancionar o se archiva el procedimiento. Es una recomendación que hace al órgano sancionador. El órgano sancionador recibe este informe, también lo notifica el servidor y evalúa si es que considera que amerita una falta o
el archivo. Y finalmente se emite la resolución del órgano sancionador, el cual va a determinar si existe una sanción o se archiva el procedimiento disciplinario. Y posteriormente también el servidor puede apelar y de acuerdo a la sanción se va a ver si es que se resuelve la apelación en la entidad a través de recursos humanos o lo deriva al Tribunal del Servicio Civil si se trata de una suspensión o destitución. Y ese es todo el flujo que seguimos para ver un procedimiento disciplinario en las entidades. Recordemos que desde el inicio del procedimiento disciplinario hasta la finalización del mismo, no se tiene más de un año calendario. Es decir, el órgano sancionador tiene un año desde que se notificó el inicio para poder determinar si amerita una sanción o un archivo. Y es importante, no quería terminar esta capacitación sin recordar que el fin de la función pública es el servicio de calidad al ciudadano. Entonces, nosotros, para poder brindar un servicio de calidad, debemos tener en claro los instrumentos de gestión y la normativa que les mencioné al inicio. Es importante que sepamos bajo qué marco nos estamos desarrollando la función pública para así tener claro y poder brindar un servicio de calidad al ciudadano, que es la función principal de cada servidor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctora Jocelyn. Ahora invitamos a los presentes que tengan alguna pregunta. Acá tenemos al compañero, a la compañera Loren Ruiz. Ella dice, ¿estas normas deben estar incluidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad? ¿Debe ser explicado en la charla de ingreso al trabajo? Sí, sería apropiado que tengamos este tipo de charlas. Incluso yo he dado algunas charlas. Es importante que leamos nuestro reglamento interno de trabajo. Ahí está. No necesariamente tiene que estar en las disposiciones respecto a la Ley de Seguridad y Salud. Me parece que esa es otra normativa, pero sí está. Y cada trabajador cuando ingresa debe revisar el reglamento interno de trabajo, la ley de servicio civil, el código de ética, que esa información es pública. Recordemos que está colgada en la página web del hospital, en la plataforma de la entidad. Entonces, no es una información que no esté establecida en las plataformas de la entidad, en la página web. Está, en la página web está el reglamento interno de trabajo, está todos los instrumentos de gestión interna de la entidad, está la ley del código de ética. Entonces, por eso es importante que lo revisemos y la entidad, al menos del hospital, tiene todos esos instrumentos colgados en su página web, así que los invito a que puedan revisarlos. Bien. No habiendo más preguntas, a nombre del Hospital Nacional Cayetano Heredia, le damos las gracias, doctora Jocelyn, por su excelente presentación, que estamos seguros nos ayudará en la mejora progresiva de nuestros procesos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Ok. Agradecemos también a los funcionarios y servidores por su participación en esta sexta sesión de aprendizaje del curso Actualización y Fortalecimiento en la Gestión Administrativa Hospitalaria 2024, cuya grabación estará disponible a través del espacio virtual para la capacitación EBC de nuestro hospital. Me despido de ustedes sin antes invitarlos a nuestra séptima sesión de aprendizaje el próximo viernes 20 de septiembre a las 10 de la mañana con el tema Portal de Transparencia Estándar. Tengan todos ustedes buenos días.